La plancha es una de esas habilidades que inspira a muchos a empezar en calistenia, pero hay una razón por la que tan pocos la logran. La fuerza y el control que exige son brutales. Desbloquearla no es cuestión de suerte, sino de un enfoque correcto, progresión inteligente y sobre todo muchos años de entrenamiento constante. Hacer una full planche o incluso una straddle planche puede parecer imposible y siendo honestos probablemente aún esté muy fuera de tu alcance. Pero si estás viendo este vídeo es porque sueñas con lograrlo algún día. La buena noticia es que hoy voy a mostrarte exactamente cómo empezar. Te explicaré los requisitos clave para empezar a entrenarla y te daré una rutina efectiva para que desde hoy mismo comiences a avanzar en tu camino a la plancha. Así que prepárate porque empezamos. La plancha, incluso en sus progresiones más sencillas como una tuck planche, ya requiere bastante fuerza y pone bastante estrés en tus articulaciones, especialmente en hombros, codos y muñecas. Por lo tanto, es clave que ya tengas cierto nivel en calistenia para empezar a entrenarla. La plancha es un ejercicio de empuje, donde el músculo más importante sería el deltoides anterior, es decir, la parte delantera del hombro. Por eso los requisitos que necesitas para empezar con la plancha tienen que ver con la fuerza de este músculo. Aunque no solo eso, y ahora lo verás. Lo primero, evidentemente, es que tengas una buena fuerza de empuje en ejercicios básicos de calistenia, especialmente en las pike push-ups. Es importante que entiendas que no hay un número específico de repeticiones que tengas que hacer ni nada de eso, porque esto es muy variable y que puedas hacer 10, 15 o 20 no va a determinar si puedes empezar o no a entrenar plancha. Eso depende de cada persona individualmente, porque es mucho más complicado que eso. Pero para que tengas cierta referencia, la idea es que puedas hacer pike push-ups y que no te cuesten, que no te mueras y solo puedas hacer 3. Pero es que además tienes que poder hacerlas profundas, tienes que poder subirte a unas paralelas y bajar tu cabeza un montón, que tus hombros lleguen a la altura de tus manos. Si no puedes hacer eso varias repeticiones, aún te falta mucha fuerza en los hombros. Y para que tengas más referencias de otros ejercicios básicos de calistenia, pues tienes que ir sobrado en fondos y flexiones. Tienes que poder hacer las primeras repeticiones como si fueses volando. No te tiene que costar, porque si te cuesta eso, aún no estás ni de lejos preparado para empezar con la plancha. El segundo requisito, que es muy importante, es que tienes que dominar el pino. Y sí, hay mucha gente que saca la plancha sin saber hacer el pino. Ok, es cierto. Ahora bien, sacar la plancha sin saber hacer el pino es mucho más difícil porque no vas a poder hacer ciertos ejercicios como presses o negativas que te van a ayudar a ganar mucha fuerza, pero es que ya no es solo eso, sino que cuando hagas la plancha pues solo podrás hacer la plancha, no podrás hacer un press, no podrás hacer ningún movimiento desde ahí, que obviamente pues en general también interesa. Pero vamos, que olvídate de poder hacer más movimientos o no, sino de que realmente para poder progresar más rápido y mejor pues va a ser necesario que puedas hacer presses y que puedas hacer negativas, y para eso necesitas dominar el pino. Y con dominar el pino no me refiero a que te salga de vez en cuando 3 segundos, sino a que si quieres te puedas salir prácticamente todos los intentos y que puedas aguantar pues mucho tiempo, 20, 30 segundos si tú decidieses aguantar ese tiempo. Además de dominar el pino, tienes que poder hacer el pino por fuerza. El pino por fuerza va antes que la plancha, porque si tú sabes hacer el pino por fuerza en diferentes formas, eso te va a ayudar pues eso, a tener bastante fuerza en los hombros y mucho control en lo que es toda la subida, todo ese rango de movimiento, lo cual pues también es muy positivo para otros ejercicios como la plancha. Ya sabes que en la calistenia hay muchas habilidades y realmente sí que hay un orden más correcto de aprenderlas. Obviamente esto no está estudiado, pero por lo que te he explicado, en mi opinión, el pino va antes que la plancha. Y si aún no puedes hacer el pino, no puedes hacer subidas a pino, negativas de pino, olvídate de la plancha por ahora y céntrate en el pino. Si aún no sabes hacerlo, te dejo un vídeo por aquí donde te explico cómo hacer el pino desde cero. Y si ya sabes hacer el pino, pero quieres conseguir el pino por fuerza, pues tengo otro vídeo donde te explico una rutina para que lo consigas. Vistos los requisitos, vamos allá con la rutina de entrenamiento que te voy a proponer a ti para que empieces a entrenar plancha. Te voy a dar dos opciones de rutina, una un poco más fácil y otra un poco más avanzada, porque hay gente que ya empieza a entrenar plancha y ya viene con mucha fuerza y puede empezar directamente con una un poquito más avanzada. Vamos primero con la rutina más fácil, la del nivel 1. El primer ejercicio va a ser una limb planche, que básicamente es como una full planche pero con los pies apoyados en el suelo. Además, lo bueno de este ejercicio es que tú mismo puedes variar la inclinación
según cómo de delante lleves tus hombros y eso puede hacer que sea más fácil o más difícil. Cuanto más hacia adelante estén tus hombros, pues más difícil, porque estarás aumentando la fuerza de palanca que tienes que hacer desde el hombro. Este ejercicio está muy bien para empezar en la plancha porque te sirve para varias cosas a la vez. En primer lugar, te sirve para ganar fuerza de palanca en tus hombros que vas a necesitar después para hacer el resto de progresiones de plancha como la tuck advance, straddle, etc. Pero es que no solo te sirve para ganar fuerza, sino que también te sirve para entender la técnica, para aprender a cómo colocar tu cuerpo. ¿Y cómo tengo que colocar el cuerpo? Pues bien, estas son las claves más importantes. Lo primero es que tus codos tienen que estar bloqueados, tienen que estar completamente extendidos. Y esto es clave, no solo para la limb planche, sino para cualquier ejercicio que hagas de plancha, ya sea guante, press o negativa, en la progresión que sea. Olvídate de lo que hayas visto en vídeos por ahí, de que hacerlo con codos doblados es una progresión para después extenderlos, etc. No, porque la fuerza que haces cuando tu codo está flexionado es totalmente diferente. Ya no es fuerza de palanca y lo que tú necesitas mejorar para la plancha es tu fuerza de palanca. Por lo tanto, si alguna vez alguna progresión no la puedes hacer con el codo extendido, la solución no es doblarlo. La solución es hacer una progresión más sencilla o utilizar una goma que te ayude un poco. Pero ojo con el grosor de la goma, tiene que ser una goma fina, si no, baja de progresión sí o sí. El siguiente aspecto clave de la técnica sería la protracción escapular, que dicho de una forma más sencilla sería sacar chepa. Tienes que pensar en esconder el pecho y sacar la espalda alta hacia afuera, como si tuvieses una joroba de camello. Además de esto, tienes que buscar hacer una depresión en tus hombros, es decir, alejarlos de las orejas. Haciendo esto haces que el ejercicio sea más fácil porque acercas el hombro más hacia la línea donde está tu muñeca y eso disminuye un poco la fuerza de palanca que tienes que hacer. Y el último aspecto clave sería la retroversión pélvica. Es decir, buscar eliminar el arco lumbar. Esto se consigue apretando abdominales y glúteos a la vez. Y más allá de esto, también sería importante pensar en apretar realmente todo el cuerpo, también las piernas, porque eso te va a ayudar a sentirte más estable y más como un bloque. Otro aspecto muy positivo que sacas de practicar la limb planche sería que estarás acondicionando a tus articulaciones para progresiones más complicadas. Y es que si has visto el vídeo que he subido hace nada sobre lesiones en calistenia, que te lo estoy dejando por aquí, sabrás que hay veces que aunque tengas fuerza para hacer un ejercicio, tus articulaciones no estarán preparadas aún. Si nunca has hecho ningún ejercicio de plancha, aunque seas súper fuerte, aunque tengas una base increíble y ya pudieses incluso hacer una straddle planche, porque hay gente que a lo mejor pues ha entrenado muchísimos años básicos o ha ido muchos años al gimnasio y tiene mucha fuerza, etc., pues a lo mejor tiene la fuerza en sus músculos para una straddle planche, pero sus articulaciones no están preparadas. Pues si estás empezando en plancha, una limb planche te puede ayudar a que tus articulaciones se vayan acostumbrando a estar sometidas a más presión en ese movimiento específico, pero de una manera muy gradual, es decir, más poco a poco y sin empezar a tope ahí haciéndote daño. Porque como hemos visto, tú mismo puedes regular la intensidad según te inclines más o menos. Este sería el primer ejercicio, aunque cuando avances un poquito podrías sustituirlo por unos aguantes en tuck planche. Podrías empezar con una goma fina, si tiene que ser gruesa no hagas este ejercicio aún, y ya después quitar la goma. Si consigues ya hacer los aguantes en tuck, pues podrías hacer eso como primer ejercicio y como segundo ejercicio de la rutina, la limb planche. Es importante que cuando hagas la limb planche busques una inclinación con la que puedas llegar al menos a 10 segundos, o casi 10, porque si no llegas a tantos segundos, va a ser un aguante demasiado intenso y eso lo único que va a conseguir en muchos casos, especialmente si estás empezando, es freír a tu sistema nervioso central y además no te va a permitir estar el suficiente tiempo en esa posición como para realmente poder centrarte en que estás haciendo bien la técnica, porque 5 segundos pasan volando, no te das ni cuenta. Y cuando empieces con la tuck, pues igual, tal vez no hace falta que llegues a 10 porque en una tuck planche ya no hay tantas articulaciones involucradas, porque como estás encogido ya no tienes que pensar también en la cadera y además supuestamente ya tendrás un poco más de control de la técnica por haber estado haciendo la limb planche. Pero sí que es importante que hagas aguantes de 6-7 segundos como mínimo, porque si haces menos es demasiado poco y no te va a dar tiempo a concentrarte en nada. En vez de hacer una tuck planche tendrías la opción de hacer una plancha en tuck pero en rana, es decir, en vez de meter las piernas por dentro de tus brazos, sacarlas por fuera. ¿Cuál es la diferencia? Pues a nivel de palanca realmente no hay diferencia porque la fuerza que tienes que hacer es prácticamente la misma.
ya que tus piernas están igual de encogidas. Lo que pasa que la posición de la cadera cuando llevas las piernas por fuera de tus brazos es más parecida a la posición de la cadera en una straddle planche. Entonces tal vez si tu objetivo, obviamente a medio largo plazo, pero si tu objetivo a medio largo plazo es la straddle planche, pues te interese más hacer estos ejercicios con las piernas por fuera de los brazos, que de hecho es como lo hago yo, porque mi objetivo primero es sacar la straddle, y al ser más específica la posición de la cadera, pues ya vas aprendiendo lo mejor. Estos dos ejercicios, o uno según si solo haces la lean planche o si haces los aguantes en tuck y luego la lean planche, serían los ejercicios específicos de tu rutina de entrenamiento. Como estás empezando, ya no vas a tener más ejercicios específicos, porque tu cuerpo aún no está preparado para ello y no tendría sentido, ya que podrías llegar a lesionarte o fatigarte demasiado. Además de que en tu caso todavía necesitas seguir dándole importancia a los básicos de calistenia. Por lo tanto, los ejercicios que te voy a proponer ahora van a ser básicos de calistenia orientados a esos músculos que necesitas en la plancha. El primer ejercicio y más importante van a ser unas pike push-ups profundas. ¿Y por qué profundas? Pues por varias razones. La primera es porque así el ejercicio es más complicado y supuestamente ya deberías tener el nivel para hacerlo así. Pero es que además el hecho de hacer esa pike push-up con profundidad hace que tu deltoides anterior, que tu hombro trabaje más, porque donde más trabaja es justo en ese rango profundo. Y como a ti te interesa tener el hombro más grande, pues te interesa hacer las pike push-ups así. Cuanta más masa muscular tengas en tus hombros, más fibras musculares tendrás. Y las fibras musculares son las que hacen fuerza. Si tú tienes esas fibras musculares, después con los ejercicios de plancha que has hecho antes, les podrás enseñar a hacer más fuerza y que por lo tanto seas mejor en plancha. Por eso es importante tener más masa muscular en los hombros. Después de las pike push-ups puedes hacer de 1 a 3 ejercicios más de empuje, que podrían ser fondos en paralelas, flexiones declinadas, flexiones en anillas, flexiones de cualquier variante, etc. Un poco los ejercicios que más te gusten a ti y que más vayan adaptados a tu nivel. El cuántos ejercicios hagas pues va a depender de tu nivel, de cuánto volumen de entrenamiento estés acostumbrado a tolerar, de cuántas veces por semana hagas esto, etc. Pero quédate con que el más importante serían las pike push-ups y que los demás serían secundarios, pero que también sería interesante realizar alguno. Como te he dicho, te iba a proponer dos rutinas de entrenamiento, una que era un poco más fácil y una que era un poco más avanzada. Pues ahora vamos a ver la que es un poco más avanzada, pero sigue siendo para principiantes en plancha. El primer ejercicio van a ser unas negativas desde pino a tuck planche o rana, que es lo mismo pero como te he dicho con las piernas por fuera. Lo que tienes que hacer es bajar de manera controlada desde el pino hasta esa plancha. Es muy importante que lo hagas siempre con los codos bloqueados, como hemos visto antes, porque lo que quieres es trabajar la fuerza de palanca. Al principio se te va a hacer raro y te va a dar un poco de miedo, pero tienes que inclinarte hacia adelante, porque si no te inclinas vas a tener que doblar un montón los codos y vas a perder el equilibrio, y es que ese no es el objetivo. Como cuando bajas el peso de tu cuerpo pasa a ir hacia atrás porque te estás poniendo en horizontal, pues tú tienes que llevar tu cabeza hacia adelante para compensar la distribución del peso y que este siga estando justo encima de tus muñecas y que así mantengas el equilibrio. Por eso te tienes que inclinar hacia adelante y por eso es tan importante que tengas buen control en pino, porque cuanto más control tengas en el pino, más fácil te va a resultar esto a nivel técnico. Podrías empezar haciéndolo con una goma fina para entender el movimiento y luego ya quitar la goma. El segundo ejercicio de esta rutina serían unos aguantes en tuck o en rana. En este caso ya estoy suponiendo que tienes un poco más de nivel, aunque si todavía te cuesta, pero resulta que si puedes hacer la negativa o que las negativas te fatigan demasiado, pues podrías hacer estos aguantes con una goma fina, no habría problema. Ya la podrás ir quitando cuando avances un poco. Y también cuando avances lo que puedes hacer es unir estos dos ejercicios, es decir, haces una negativa desde pino y luego haces un aguante, es decir, que no simplemente paras cuando llegas a la posición de plancha, sino que te estabilizas y te quedas ahí. Es importante que cuando hagas estas negativas, especialmente si luego vas a hacer un aguante, busques colocarte bien en esa posición de plancha en tuck o en rana. Es decir, lo que hemos visto antes, codos siempre bloqueados, pero tracción escapular y depresión en los hombros. Cuando bajes desde el pino en la negativa vas a tener que colocar tú los hombros y las escápulas, así que estate atento porque justo cuando estés llegando a la posición final o cuando ya llegues, tienes que hacer ese clac de bajar hombros y protraer escápulas. Después de hacer estos dos ejercicios, las negativas y los aguantes, o las negativas más el aguante si lo unes, podrías seguir con una lean planche. Por lo mismo que antes, para seguir trabajando la técnica, seguir ganando fuerza, pero con un poquito menos de intensidad. Y ya después de eso tendríamos lo mismo de antes, los básicos de empuje, empezando por las pike push-ups profundas
y siguiendo por otros ejercicios de empuje en caso de que quisieses hacerlos. Yo te recomiendo de 1 a 3 ejercicios. La idea de esta rutina de entrenamiento, tanto de la nivel 1 como de la nivel 2, sería que la realizases de 2 a 3 veces por semana y que hicieses entre 2 y 4 series por ejercicio. El número de series y días que hagas esto en concreto para tu caso, pues depende de ti en concreto, obviamente. Entonces no te puedo dar una recomendación específica porque no te conozco y no conozco tu contexto. Es importante que sí que hagas series intensas en los ejercicios de plancha, pero que no vayas en todas las series al 100% y al fallo. Más aún cuando estás empezando, que aún no estás adaptado. Yo te recomiendo que la mayoría de tus series sí sean intensas, pero no al máximo. Es decir, que busques un 80% de tu máxima capacidad. Y cuando ya lleves algunas semanas entrenando plancha, pues que en la primera serie busques ir al 90 o al 100% y ya en las demás pues un poquito menos. También es importante que dejes descansos relativamente largos, especialmente en los ejercicios específicos de plancha. Yo dejaría como mínimo 3 minutos, ya que es importante que tu sistema nervioso se recupere para poder rendir al máximo en la siguiente serie. Si quieres empezar a entrenar plancha, es importante ir poco a poco y no probar ejercicios que están fuera de tu alcance, ya que te puedes lesionar. Como te he dicho, tienes que adaptar no solo a tus músculos, sino también a tus articulaciones y tendones. Si te interesa saber más sobre lesiones, pues te dejo un vídeo por aquí en el que lo explico más a fondo. Pero quédate con que hay que entrenar con cabeza y hacer ejercicios que podamos hacer bien, porque esos son los que de verdad nos van a permitir progresar. Y es nuestra mejora en el rendimiento la que nos va a forzar a ir haciendo ejercicios más complicados, pero no tenemos que forzarlo nosotros para mejorar el rendimiento, porque ahí es cuando nos podemos hacer daño. Tú vas mejorando poco a poco y notas que esto ya te cuesta menos y que esto ya lo podrías hacer, y ahí es cuando lo empiezas a probar. Dicho esto, espero que el vídeo te haya resultado útil y que puedas ponerlo en práctica para empezar a entrenar plancha. Si ha sido así, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte abajo para no perderte los próximos vídeos, que es gratis y seguro que aprendes un montón sobre calistenia. Cualquier duda que tengas, pónmela por los comentarios y también puedes dejarme por ahí sugerencias de vídeos que te gustaría ver. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.